Bueno, ahí estamos. Entonces, el tema de hoy es un tema que me gusta especialmente, por así decir, porque suele ser un tema que se da por descontado de un modo bastante más pobre de cómo suele presentarse en la realidad, y es presentar el fenómeno de la religión como fenómeno humano, y en una cultura que, como suele decirse, la palabra clave es que está desacralizada, es decir, que ha perdido una relación con lo sagrado. Creo que es importante o interesante, por lo menos, entender la religión desde una perspectiva un poco más rica de la que la cultura suele considerarla. Se la ve muchas veces como un opcional, y es cierto que la libertad nos permite siempre considerar que la religión es un opcional, pero suele ser algo bastante más rico de lo que uno se plantea. Ahí me planteé algunas preguntas que suelen aparecer. Podríamos recoger otras, ustedes otras que puedan tener. Como siempre les digo, tienen la invitación a abrir el micrófono cuando quieran y preguntar, ¿no? ¿Qué son las religiones? ¿Cómo aparecen las religiones? Y después preguntas que son más difíciles en cierta medida de responder, y es si son todas iguales, si todas valen lo mismo, si existe alguna posibilidad de compararlas entre ellas y de sacar más o menos de lo que pueda presentar cada una de ellas, ¿no? Y después el tema de la dependencia de unas de otras, hay algunas que son muy fácilmente identificables, y entonces también detrás hay una gran pregunta que en ciertos ambientes se maneja la religión como algo perfectamente evolutivo, que han evolucionado con las culturas y que se puede trazar un recorrido de la historia de las religiones, lo cual tiene sus motivos, y vamos a ver que hay cosas de estas que se pueden responder sin problemas. No sé, si si se les ocurriera alguna otra pregunta, no dejen de sumarla, y podremos sacarnos las dudas que se nos presenten. Entonces, la idea de la clase de hoy es la de hacer un recorrido desde la sociología y desde la historia hacia la antropología cultural. Es decir, no vamos a hacer un estudio todavía teológico, sino que vamos a hacer un estudio positivo, es decir, de observación del fenómeno de las religiones desde una perspectiva, por así decir, externa. Y lo vamos a hacer a través del estudio de tres autores. El primero, que de alguna forma se lo considera el fundador de la antropología de lo sagrado, es decir, de la antropología cultural, ciencia de investigación de campo, ciencia positiva, que lo que hace es estudiar los fenómenos sociales, los fenómenos humanos desde afuera, con investigación dura, y que se lo considera el primero que enfocó las religiones como un tema de estudio en la época posterior a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial. Y después una respuesta crítica a este autor, que es otro filósofo, sociólogo, teólogo también en cierta medida, un alemán llamado Rudolf Otto, que fue un autor muy importante en este tema, y luego un desarrollo desde la antropología cultural, dos autores que fueron también de alguna forma en diálogo con los dos anteriores, quienes ayudaron a comprender las religiones desde una perspectiva muchísimo más profunda. El primero no es muy conocido, Georges Dumézil, y el segundo es uno muy conocido para este tipo de estudios, se llama Mircea Eliade, un rumano, que ha hecho desarrollos verdaderamente interesantes del estudio comparado de religiones, y con un estudio enciclopédico, repasando todos los datos que tenemos de la historia de la humanidad. Ya vamos a verlo más en detalle.
Los que quieran profundizar en ese tema, el artículo corto que leyeron, el capítulo corto que leyeron de mi autoría, está inspirado en un libro que lo cargué también en la página, la primera parte, porque es un libro que está agotado, por lo cual no lo van a conseguir en otro lado. Y para quienes quieran eso, curiosear un poco, es muy interesante los estudios que están haciendo estos autores. Entonces decía, quería comenzar con Emil Durkheim, que es sobre todo un sociólogo que trabaja en un momento muy particular de la historia, que es el tiempo, digamos, alrededor de la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, que marcó profundamente la cultura, lastimó profundamente el pensamiento contemporáneo, que se creía en cierta medida ya como muy avanzado en términos de progreso y de evolución y de capacidad de construir un mundo moderno, y se encontró con la realidad de una guerra que trastocó ese optimismo que había en toda esa cultura. Y al mismo tiempo plantea interrogantes profundos sobre la existencia de Dios y el valor de las religiones en una cultura que vive en un mundo que está rodeado del mal y que se pone en evidencia en una situación tan extrema como la de la Guerra Mundial. Este autor va a partir de un método de trabajo muy adecuado a lo que es su especialidad, que es la sociología, por lo cual va a estudiar las religiones y a los pueblos con sus religiones desde fuera, es decir, desde una observación que le permita ver los comportamientos de la sociedad para tratar de entender las leyes que lo rigen, que es un poco el objetivo de esa ciencia. Para esto lo va a hacer con 3 presupuestos que marcan no un desprecio, pero sí un dejar de lado temas que a él no le interesan. Él va a dejar de lado la posibilidad de existencia o no de algo sobrenatural. Él va a excluir todo aquello que tenga que ver con la noción de misterio. Y va a dejar el tema de si Dios existe o no existe. Él solamente va a estudiar cómo repercute y cómo se manifiesta este fenómeno de las religiones en las culturas que él puede observar, tanto en su contemporaneidad, como, y lo va a hacer también, yéndose hacia atrás en la historia para estudiar cómo se ha manifestado a lo largo de las culturas ese fenómeno que llamamos religión. Y entonces lo que va a hacer, lo que sí va a conservar como parte de su método, es estudiar todos los sistemas de mitos y creencias. Y entonces va a prestar atención a todo lo que él puede observar y lo que se ha escrito, lo que han estudiado otros autores, que hay muchísimo sobre este tema, sobre la relación de el hombre con lo divino, con aquello que llamamos Dios. Y entonces va a prestar especial atención al fenómeno religioso como un fenómeno comunitario, que es lo que va a marcar su punto de partida. Entonces, a la hora de estudiar el tema, él lo que va a hacer es estudiar con profundidad lo que se ha escrito sobre ese tema y por las investigaciones que en su época se están haciendo, muchas de antropología cultural, en la que se pone en evidencia cómo viven determinadas religiones, sobre todo arcaicas, el modo de relacionarse con su divinidad. Y inspirándose en investigaciones de un contemporáneo que hace estudios sobre las religiones en los pueblos de Oceanía, va a plantear una estructura de las religiones que arrancan de lo que se llama el totemismo. Él le va a dar ese nombre a su proposición. Es decir, los pueblos ya desde la antigüedad se organizan alrededor de una figura imaginaria que llaman tótem. Piensen los que han visto alguna vez películas de indios, esa figura central que representa a la divinidad o a las divinidades,
y que en su materialidad se la llama así, tótem. Él se apropia de ese término para explicar que las primeras formas religiosas estructuradas han tratado de ponerse de alguna forma delante de un fenómeno que es que los aúna un sentimiento religioso. Y entonces tienen dentro, va a decir, y esta es la explicación propia de Durkheim, tienen dentro una inclinación como sociedad a proyectar su existencia con un factor unificador externo, al que van a llamar tótem. ¿Qué es el tótem? Un constructo, se dice en sociología, es una creación cultural de la comunidad que nace de un sentimiento común de existencia de algo que está más allá. Esto lo vamos a ver con más detalle más adelante, pero la sociedad como tal, todas las sociedades como tales, tienen una fuerza anónima e impersonal que las estructura por dentro. Y a esa fuerza interior le va a dar un nombre, la va a llamar mana, que está presente en cada individuo, pero que de alguna forma los acomuna para que proyecten la unidad de la sociedad en un objeto externo que podríamos nosotros llamarlo Dios. Él lo llama de modo más aséptico, lo llama tótem, y entonces la realidad se explica como una fuerza que en la sociedad actúa proyectando la existencia de un objeto que va a servir para ellos de unidad y de estructuración. El tótem entonces es un constructo social que opera la divinización de la sociedad en la conciencia colectiva y que va más allá del individuo, ¿no? Se agota en la persona individual. Él va a ver siempre desde su perspectiva epistemológica a la sociedad como un todo. Y entonces en esa sociedad actúa una fuerza, insisto en lo de una fuerza anónima, impersonal, colectiva del clan, que al mismo tiempo es inmanente porque está dentro del clan y al mismo tiempo es trascendente porque lleva al clan, al pueblo, a la comunidad hacia afuera. Esa fuerza anónima es una fuerza irracional, en el sentido de que no tiene explicaciones, y construye una serie de creencias que no tienen necesariamente relación entre ellas, y entonces no hace falta explicar mucho más. Las conclusiones Manuel, que va a sacar Durkheim de alguna manera es que la religión es justamente el dispositivo que le ayuda a gestionar y administrar lo sagrado. Lo sagrado, que para ellos es una construcción social, insisto, es una invención de la sociedad que se proyecta hacia afuera, y la religión es todo el conjunto de acciones, de pensamientos, de discursos o de lugares que lo van a ayudar a ponerse en contacto de alguna manera con aquello que es sagrado fuera de él. Y entonces lo sagrado, para Durkheim siempre, es una categoría sociológica colectiva, es una especie como de reserva de los sentimientos del grupo, que le sirven como factor de cohesión social. Adrián, adelante, pregunta. Manuel, ese tótem, esa construcción, existe independientemente de la estatuilla o de la escultura que estamos acostumbrados a ver por ahí, Sí. intangible, ¿verdad? Es intangible, él se apropia justamente al revés de la idea. Te podría decir que con la noción colectiva de tótem, la religión crea un universo de sentido simbólico y entonces crea objetos. El objeto sería una forma de concretar el tótem interior, por así decir. Es decir, que Un creo símbolo. que en la pregunta, y está bien también la propuesta de Durkheim. Él dice, todas las sociedades tienen objetos religiosos, porque ese universo simbólico que rodea el mundo de las religiones está siempre presente. Y entonces el tótem físico, la estatuilla o la columna en el medio de la comunidad, o perdón por el ejemplo, ¿no? Pero una iglesia en el medio de una comunidad es un signo que ayuda a representar aquello que yo tengo dentro. Entonces estos dos conceptos
son los que van a marcar la propuesta de Durkheim. Rescato sobre todo, subrayo sobre todo lo que él llama la irracionalidad del planteo. No lo dice de modo despectivo, sino que dice simplemente que son una serie de sentimientos y de pensamientos sin demasiado razonamiento detrás, y que no tienen demasiada explicación. Y después, sobre todo, lo que van a criticar los que vengan después, que su atención está puesta solamente en la sociedad. Entonces mira el fenómeno religioso desde fuera. Justamente va a ser el primer punto que le va a criticar. Manuel, una pregunta. Sí. Cuando decía que todas las sociedades tienen una religión, ¿es todas o existe alguna que no cumpla no sé, esos requisitos? En los estudios históricos y sobre todo con los que giran alrededor de la antropología cultural en la antigüedad, no hay un pueblo que se considere humano que no tenga algo que podamos llamar religión. Eso es un dato que surge de la investigación y es una de las conclusiones de todo este camino que vamos a hacer. El fenómeno de una sociedad total y perfectamente desacralizada, es decir, desconectada de todo lo que podemos considerar sobrenatural o divino, es un fenómeno moderno, y te diría que sobre todo, a ver qué te parece, Guillermo, me parece que es una construcción teórica, porque las sociedades más desacralizadas o menos dadas a la religión, en el día de hoy están plagadas de religiones. Y la gente, como le decía la vez pasada, la mayoría de la gente del planeta hoy, y esto es por encuestas hechas a nivel mundial, son personas creyentes en distintas cosas. Pero esa realidad de una especie de pulsión interior hacia buscar algo más allá, está presente te diría así casi abiertamente, en todos los pueblos de todos los tiempos. Es un poco también la postura que vamos a proponer, ¿no? Entonces, lo que hace Rudolf Otto es, fíjense que ya está bastante adelantado en el tiempo, estamos ya a mediados casi del siglo XX, justamente le critica a Rudolf Otto, a Durkheim, el haber prestado atención solamente a los fenómenos sociológicos, sin acercarse a los protagonistas y sin preguntarle a ellos cómo es que viven el fenómeno religioso. Solamente le presta atención a las manifestaciones exteriores. Esto es metodológicamente aceptable para Durkheim. Voy a defender en cierta medida a Durkheim, que fue el primero que teorizó desde fuera cómo se comporta el fenómeno religioso. Por lo cual sus aportes limitados tienen un alcance interesante. Pero Rudolf Otto va a prestar atención sobre todo a la vivencia personal de los individuos que participan de una religión. Y entonces va a encarar el estudio de una manera distinta. Sus presupuestos básicos van a ser, primero, porque ya está estudiando casos concretos, es que las religiones proponen siempre una visión del universo. Es decir, que no son pensamientos irracionales, sino que de alguna manera están tratando de explicar algo del hombre y de la situación del hombre en el mundo. Todos aquellos que viven las religiones tienen un sentido de lo mistérico, de lo misterioso, por lo cual él también va a preservar el sentido que esos individuos tienen de que están en contacto con algo que no llegan a conocer del todo, pero que de alguna manera conocen, comillas, misterio, ¿no? Y después, que va a ser el que introduzca un dato muy bueno para el estudio posterior, y es que la relación que el hombre establece con aquello misterioso es una relación simbólica. Es decir, que el hombre en su dimensión simbólica, en su capacidad de crear signos que hacen referencia a otras cosas, se pone en contacto con aquello que considera divino. Y entonces, la propuesta de Rudolf Otto va a ser, sobre todo, en un trabajo académico, interrogar a la vida religiosa de la humanidad. Es decir, se va a poner al estudio de todo lo que hay escrito, e insisto que en las épocas en que trabajan estos autores, hay, por ejemplo, una multitud de autores que están haciendo una reconstrucción de las culturas europeas y de sus orígenes
indoeuropeos. Hay un descubrimiento brutal entre los siglos XIX y XX de las culturas orientales y el estudio de las religiones orientales, de la literatura, de la lengua, del descubrimiento de la filiación entre pueblos. Y entonces el trabajo que tiene es el de leer un material larguísimo, enorme, de información sobre este tema, y entonces estudiando las distintas culturas y las distintas religiones va a descubrir similitudes formas. Es decir, va a captar una unidad de comportamientos en religiones distintas que no tienen relación entre ellas. Y entonces va a darse cuenta de que la presencia de las religiones es algo propio de todas las culturas, que las culturas las viven de un modo distinto, pero que hay entre ellos unas enormes similitudes. Uno puede pensar, por ejemplo, en un indígena de nuestras pampas, rezándole al cielo, y en Asia, en la otra punta del planeta, también hay otra persona rezándole al cielo. Dice, ¿qué relación hay entre el cielo y esa impresión de que hay una divinidad detrás? Todas esas son conclusiones que va a ir sacando. Entonces, también dentro de una forma de pensar muy particular, porque filosóficamente Otto tiene una posición muy particular. Él dice que como conclusión existe una tendencia del alma hacia un más allá que tiene sentido. Hay una tendencia en los individuos que participan de las religiones y en todas las culturas hacia una existencia que está más allá de mis coordenadas de espacio y de tiempo. Yo vivo una vida llena de sentido o llena de contradicciones en este mundo de acá, por decirlo así, en mis coordenadas de espacio y tiempo, pero tengo una percepción interior de que hay algo más allá a lo que no llego y que de alguna forma me llama y me pide comprenderlo. Entonces, dice Rudolf Otto, el hombre es un ser naturalmente religioso y que su interioridad se inclina hacia algo que está más allá y a lo que no tiene acceso. Y entonces a esa realidad él le va a poner un nombre que, si bien pertenece al castellano, se utiliza poco y lo llama lo luminoso, que quiere decir, traducción casi literal, lo sagrado. Hay una realidad inefable, es decir, que yo no puedo poner en palabras, pero que está más allá de mi experiencia y de alguna forma me convoca, y hay algo dentro de mí que me pide respuestas. Y entonces esto es uno de los elementos más fuertes que va a retomar toda la cultura posterior y que supuso una verdadera revolución en su época, la de decir, hay algo, digámoslo con palabras por ahí más modernas, hay algo en el corazón del hombre que le pide respuestas sobre algo que a lo que no tiene acceso y que está más allá de mi experiencia. Fíjense ustedes cómo estoy justamente postulando que es natural mi intentar conectar con algo más allá de lo que estoy viviendo acá, lo que estoy llamando justamente religión, ¿no? Y entonces, a esa realidad, lo sagrado, lo luminoso, que está más allá de mi experiencia, no tengo acceso directo, por lo cual intento un acceso simbólico a través de gestos, a través, por ejemplo, de la atribución de valor religioso a lugares. Piensen, por ejemplo, en las montañas sagradas, el Olimpo de los dioses en Grecia, los árboles sagrados de las tradiciones germanas, las fuentes sagradas de todas las religiones. Es como conectarse a través de cosas de esta tierra que de alguna forma me proyectan hacia más allá. Una de las cosas que van a trabajar todos estos autores es, por ejemplo, leer detrás de la naturaleza una serie de presencias de aquella realidad a la que no llego. Lo sagrado se manifiesta también a través de la naturaleza. La naturaleza me invita a buscar un valor más allá de lo puramente natural. Y entonces, lo que podemos presentar como resúmenes de la reacción del ser humano frente a lo luminoso,
cuando de alguna forma descubre que hay algo más allá, siente que hay algo más allá, cuando llega de alguna forma a tener la experiencia de lo divino, y acá ya vamos a interrogar a los individuos de las distintas religiones de todos los tiempos. En todas las culturas se notan casi los mismos pasos. Frente al descubrimiento de lo sagrado, hay un sentimiento de pequeñez, de sentirse muy poca cosa delante de la grandeza de lo que acaba de descubrir. De alguna manera, dice él, la palabra hay que tomarla con precisión y sin equivocarla, una especie como de terror místico. Hay un Deus tremens, hay un Dios tremendo detrás de ese descubrimiento, pero no se habla de un miedo pánico, sino que se habla de un miedo de asombro, de algo que supera mis capacidades de entender y de alguna forma se me hace demasiado grande. Y entonces tomo la conciencia de ser poca cosa delante de algo que es más grande que yo. Y entonces el siguiente paso de descubrir o de mirar a ese nuevo descubrimiento como un Deus fascinans, es decir, como un Dios que me sorprende y me produce asombro y me produce admiración. Esas dos frasecitas las quise poner en latín porque es como después lo va a tomar el estudio de la antropología. El Deus tremens, primero un Dios como algo impresionante, y después como algo que es digno de ser mirado con admiración, con aprecio y con adoración, que es como el siguiente paso, ¿no? de reconocer que yo tengo algo que ver con esa realidad que está más allá. Entonces, empieza la cultura a separar dos ámbitos, por ejemplo, es un típico descubrimiento y propuesta de Rudolf Otto, que hay como una especie de separación en el mundo entre lo sagrado y lo profano. Mi vida de todos los días tiene un ámbito en el que se mueve, pero en realidad está siempre de alguna forma iluminada por otra realidad que no pertenece a mi vida de todos los días. Yo me conecto con esa realidad sagrada a través de, piensen ustedes, en la cantidad de artefactos religiosos que hay, desde un crucifijo hasta un tambor para las culturas orientales, insisto en los lugares sagrados, peregrinaciones a lugares sagrados como las montañas, con algo a lo que yo le atribuyo un valor que de alguna forma entiendo que me conecta con aquello que es misterioso y está más allá de mí. Uno de los principales aportes de Rudolf Otto en una sociedad que criticaba fuertemente todas las religiones es que en la filosofía de esos momentos estamos en una Europa de formación kantiana, lo cual supone que solamente es considerado conocimiento verdadero aquello que puede ser comprobado empíricamente. Es decir, yo conozco, y acá Gustavo me podrá corregir si me equivoco, que desde la filosofía yo solamente puedo considerar que algo es verdadero cuando a una intuición, cuando algo que yo comprendo, puedo sumarle una percepción sensible. Y entonces todas aquellas cosas que no tienen percepciones sensibles no pueden ser consideradas ciencia. Eso eliminó del conocimiento a aquellas realidades que no iban acompañadas de percepciones sensibles. Y entonces no había un lugar en el conocimiento de la ciencia kantiana para hablar de Dios. Había que buscar otro tipo de caminos. Justamente lo que hace Rudolf Otto, siendo profundamente kantiano, lo que hace es decir, hay una experiencia de Dios y hay una percepción de Dios que no es táctil, ni auditiva, ni visual, sino que es una experiencia del corazón, es una experiencia personal, es una experiencia personal que yo puedo verdaderamente sentir, y a eso le sumo una percepción interior de lo divino, y entonces puedo hacer ciencia también de Dios y de todo lo sagrado. Y entonces, por así decir, mientras la filosofía kantiana había quitado del ámbito de estudio de las ciencias duras el fenómeno religioso, y sobre todo la teología, y también otras líneas de la filosofía como la metafísica, lo que hace Rudolf Otto es darle carta de ciudadanía al estudio de las religiones con un sustento que no es del todo aceptable, por así decir, porque también es muy criticable desde perspectivas filosóficas distintas,
pero que da carta de ciudadanía al estudio de las religiones, nuevamente en una ciencia que en ese momento no le había dejado entrar. Lo luminoso pasa a ser parte de estudios que ahora sí tienen la posibilidad de presentarse. Y sobre todo lo que trata de presentar Rudolf Otto, con una metáfora, dice que en toda subjetividad, en todo individuo, hay como un órgano psicológico de la persona, es como un lugar de la geografía del espíritu en el cual yo puedo ponerme en contacto con lo sagrado. Es decir, que así como tengo ojos para ver el color, tengo una inteligencia que me permite entender las relaciones, tengo también como un casillero una posibilidad, un sentido interno que me permite conectarme con lo luminoso, con aquello sagrado. Y la única forma que tengo yo de conectarme con esa realidad a la que no tengo acceso con mis sentidos es a través de instrumentos simbólicos. Objetos, lugares, tiempos, todo, ya vamos a ir viendo también algunos ejemplos después, ¿no? Pero el acceso a lo divino se va a hacer a través de signos. En las personas hay una capacidad de leer, por ejemplo, la grandeza de Dios detrás de la belleza de un sol que se pone todos los días. Y hay personas que tienen distinto grado de percepción de esas realidades. Y a esa capacidad la va a llamar adivinación, nombre que aplica de un modo muy particular. Y dice, hay personas que son particularmente dotadas para leer y para crear ese lenguaje simbólico que me conecte con el más allá, y es lo que han tenido los grandes fundadores religiosos, que han tenido una especial capacidad de llegar al corazón del hombre explicándoles de un modo simbólico aquellas cosas que él lee detrás. Y podemos pensar en un Confucio, podemos pensar en un Buda, y podemos pensar en muchos otros autores, en los profetas, por ejemplo, del pueblo de Israel, y no hay problema de aplicarles también a ellos el mismo criterio. Alumno de este autor es el siguiente, que es un francés llamado Georges Dumézil, que es casi contemporáneo nuestro, murió a finales del siglo pasado, que parte de los estudios anteriores, y sobre todo de una infinidad de autores anteriores que, como les decía, han ido estudiando las religiones de todos los continentes, las culturas de todos los continentes. Entonces, hay grandes conocimientos, por ejemplo, de la filiación de las lenguas europeas con el viejo sánscrito de un pueblo. Toda la civilización europea desciende aparentemente de un pueblo ario, del que fueron surgiendo tanto los indios como los iranios, como los turcos, como los árabes, como los sajones, como los celtas, como los íberos. Todo eso está como muy estudiado, y en esa época había una explosión de estudios, y entonces él lo que va a hacer es detenerse a estudiar las religiones en la línea de Durkheim, a pesar de que lo va a criticar profundamente. Y en la línea de Otto, él no va a hacer tanta filosofía, que es lo que más ha hecho Otto, sino que va a hacer un estudio de campo de todos los datos que pueda sacar de las culturas antiguas, sobre todo indoeuropeas, que tengan que ver con la religión. Y entonces va a introducir un método que va a llamar comparación genética, en el sentido de que va a ver cómo han ido evolucionando las creencias a través de los distintos pueblos. Y comienza, digamos, al revés. Toma a los pueblos del Irán, los iranios, toma a los indios, toma a los germanos, toma a los celtas, toma a los griegos, y entonces empieza a estudiar cómo viven las religiones. Y estudiándolos va encontrando elementos comunes que van a ser el gran aporte de este autor. Él va a darse cuenta primero de que hay una comunidad de términos religiosos y todo un vocabulario de lo sagrado que van a ser distintos en estos pueblos, pero todos tienen términos como, por ejemplo, sagrado, santo, puro, purificación, rito. Van a tener mitos, van a tener una construcción enormemente parecida y al mismo tiempo enormemente diversa. Y al mismo tiempo va a encontrar la filiación que hay entre ellos. De a poco va a ir como construyendo la matriz que arma toda la creencia, por ejemplo, de las complicadísimas teologías indias,
con las menos complicadas teologías de los griegos y con la de los romanos, por ejemplo, y va a darse cuenta de cómo se van repitiendo una serie de patrones que los va a descubrir en todos los distintos grupos y en todas las distintas culturas. Lo primero que va a criticar de lo que decía Durkheim es que no hay una irracionalidad en la creencia religiosa, sino que, y en esto va a seguir a Rudolf Otto, hay una profunda explicación de por qué se conectan entre sí las distintas creencias. Es decir, que, por ejemplo, no se van a poner de rodillas frente a un trueno porque hoy les antojó que el trueno era divino y mañana el sol y no hay conexión entre ellos, sino que va a darse cuenta cómo detrás de esa construcción hay una racionalidad, una narrativa que une todas las creencias de cada pueblo. Entonces va a decir, esa fuerza que aúna las creencias no es irracional, no es un mana, como decía Durkheim, sino que es un logos, palabra griega que se utiliza para hablar justamente de la racionalidad. Entonces se va a poner a estudiar sobre todo aquello que tiene que ver, decía, con las religiones. Va a estudiar los ritos de las distintas religiones, va a estudiar los comportamientos de los pueblos, porque cada uno de esos pueblos va construyendo un sistema moral que lo lleva a comportarse de una determinada manera, va a estudiar las costumbres sociales que giran alrededor de la construcción de la sociedad, pero también con muchos elementos religiosos, y lo va a hacer a través de la literatura, lo va a hacer a través de todos los testimonios que pueda sacar de la historia. Y entonces, algo que es muy sorprendente, es que él descubre que todos los pueblos del continente euroasiático, es decir, desde las Islas Británicas hasta la China extrema de la Manchuria, perdón, a la China la deja fuera, porque es un caso muy particular, hasta los pueblos tártaros de la Mongolia y del extremo de Asia, todos tienen una construcción mental de la sociedad según tres patrones. Lo que va a llamar una ideología tripartita o una teología funcional tripartita. Él dice, todas las culturas se han organizado a través de tres valores, que son aquellos que representan los sacerdotes, los guerreros y los productores. Todos los pueblos se han organizado y se han estructurado socialmente en base a esos tres elementos. Lo sagrado, que es gestionado por los sacerdotes, donde se encuentra la soberanía de cada pueblo. Los guerreros, que van a gestionar la fuerza física y que de alguna forma van a ser los garantes de la soberanía que viene desde arriba. Y luego todo el trabajo de la sociedad que se organiza alrededor de esa estructura. Esto no me habla de una sociedad jerárquica totalitaria, por así decir, sino que va a haber profundas articulaciones entre las tres funciones, como las llama él. Pero va descubriendo cómo, por ejemplo, en la lectura del Mahabharata, que es uno de los textos, una de las epopeyas religiosas más grandes de los indios, las compara con los relatos de Horacio de la fundación de Roma, y va descubriendo y poniendo en evidencia cómo todas estas culturas tenían una matriz común en la que, con una profunda conexión con lo sagrado, vivido de modos distintos, se iban organizando. También en épocas, estamos hablando, muchos de estos relatos pertenecen a épocas, por ejemplo, de grandes migraciones, luchas entre pueblos. Y entonces la vida de los pueblos se convierte en una especie de búsqueda de supervivencia, búsqueda de tierras para instalarse, poder vivir del trabajo, mientras se defienden con la fuerza y se organizan también con una fuerza que los estructura, pero siempre bajo la guía de los elementos religiosos de la sociedad. Y esto es algo que lo logra documentar y entonces lo va a proponer como una lectura de lo que son las religiones. Entonces su propuesta, primero, que lo religioso está guiado por el logos, no por el mana, quiere decir que lo religioso estructura de un modo racional los valores de cada cultura, y por otro lado, que se descubre que hay una ideología tripartita que se va reflejando en los relatos históricos de los pueblos, donde ellos cuentan su relación con los dioses. Uno puede pensar, por ejemplo,
que hay una enorme irracionalidad en el diálogo de los griegos con sus dioses, cuando uno lo estudia a fondo se da cuenta de que esa irracionalidad es bastante menos evidente. Y entonces se ve que no es que, por ejemplo, que los hombres adoran al sol, sino que se asombran de la fuerza que hace que el sol brille todos los días y de que la primavera resurja cada año de un nuevo modo. De manera que no hay que tomarse los relatos de las religiones como si fuera algo que no tiene mucho sentido. Las religiones antiguas no son entonces un agregado de mitos o ritos inconexos, sino que son sistemas coherentes que no se explican, sino en primer lugar por la percepción de algo que está más allá de nuestras coordenadas de espacio-tiempo, lo sagrado. Y además se explican también por la creatividad del espíritu humano que trata de darle un sentido a esa creencia. Y entonces crea un universo de símbolos religiosos que lo ponen en contacto con la realidad. Cuando uno piensa, por ejemplo, que los romanos tenían el dios soberano, Júpiter, también tenían a una diosa que les aseguraba las cosechas, Ceres, y tenían al dios de la guerra, Marte, y ves las relaciones que hay entre ellos, se da cuenta de cómo tienen una comprensión de la realidad enormemente estructurada. Y entonces el hombre, por un lado, contempla el universo y trata de descubrir esa fuerza que está detrás de ese universo estructurado y es capaz de leerlo. Lo que hace el hombre es reflejar en sus instrumentos simbólicos el orden que trata de entender y que está detrás de toda la realidad. Ver a Dios detrás de la naturaleza, por ejemplo, es algo que es enormemente presente en todas las culturas. El siguiente autor, perdón, eso, ¿no? La teología tripartita, terminamos con eso. El siguiente autor es un joven fenómeno que ya cuando tenía 18 o 20 años tenía publicado más de 100 títulos, y lo que hace es retomar, también bajo la guía de Georges Dumézil, el estudio sobre todo de las grandes tradiciones orientales. Y entonces su percepción de la religión va a tener mucho que ver con lo que él pone en el centro, y es la situación del hombre en el mundo. Él se fija cómo el hombre en el mundo vive en una percepción de la contingencia, es decir, es problemática. El hombre ve su existencia en el mundo como algo problemático, que está a veces, por supuesto que sujeto también a la belleza y a la felicidad, pero también a la angustia de la existencia, al dolor, a la muerte, el contraste que tiene la propia libertad, que me hace por un lado capaz de hacer cosas buenas, pero al mismo tiempo de ir más allá de los límites que yo mismo me pongo. Y entonces, estudiando al hombre desde esa perspectiva, va a ver el papel de la religión. Y él dice, estudiar las religiones no es estudiar historia de las religiones, sino que hay que tratar de entender qué es lo que hay detrás de todas las religiones como una unidad. Y entonces, mientras los autores anteriores habían estudiado sobre todo a las culturas más normales, por así decir, las que tenían a su alrededor, lo que va a hacer este autor también es irse para atrás en la historia y va primero a estudiar a todos los pueblos sin escritura y va a entrar en contacto con todos los estudios de la arqueología, de pueblos que tal vez no han dejado ningún testimonio escrito, pero se puede descubrir en las ruinas de los lugares donde están elementos que me permiten descubrir si hay ahí o no presencia de realidades religiosas. Y entonces eso le va a permitir hacer un aporte enorme porque va a centrar su trabajo en 4 elementos: hablar de lo sagrado, hablar de los símbolos y después centrarse sobre todo en el estudio de los mitos, que son los relatos de esa realidad que está más allá de lo que vivimos, y en los ritos, es decir, el modo en el cual las culturas viven el mito, la religión en la que se establecen. Y a través de ese estudio va a notar la fuerte conexión que hay entre las religiones y las manifestaciones de lo divino en la naturaleza. ¿Por qué un inca adora al sol al mismo tiempo que lo hace un egipcio en el siglo XX a.C.? Porque
son capaces de leer detrás de los fenómenos de la naturaleza la presencia de algo divino. Y entonces, cuando la naturaleza me muestra algo divino, yo lo llamo manifestación de lo divino, hierofanía, manifestación de lo alto. Y entonces va a ser un estudio profundo y exhaustivo de todas las hierofanías de las distintas religiones. ¿Qué han visto detrás de los fenómenos religiosos, de los fenómenos naturales de las distintas culturas? Y entonces va a asombrar al mundo con un estudio que fue de bastante impacto en los años 50, del estudio de todas las manifestaciones de las distintas culturas, y va a mostrar las enormes similitudes que hay, los paralelismos que hay entre culturas que no tienen relación entre ellas, y al mismo tiempo, desde lo parecido, remarcando la personalidad de cada cultura. Es decir, hay una unidad de criterios con muchos rostros. Todos los pueblos han vivido la relación con lo sagrado de maneras distintas. Una unidad detrás de un rostro que es el rostro de cada una de las culturas, que son distintas. Entonces, a través del estudio de las hierofanías y el estudio comparado de las religiones y su mundo, va a llegar a la conclusión de que las religiones son un fenómeno histórico, es decir, que se da en cada momento de la historia, y al mismo tiempo transhistórico, es decir, que se va a mantener a lo largo de todos los tiempos. Histórico también porque en cada momento se va a manifestar de un modo distinto, y va a poner bajo especial estudio, porque esto le va a llamar la atención, la tradición judeo-cristiana. Si uno toma toda la tradición judeo-cristiana, sus ritos religiosos, sus creencias, el cómo considera la naturaleza, uno se va a encontrar con enormes paralelismos con las otras culturas. Pero hay algo que es radicalmente distinto y que lo desprende de las demás tradiciones. Esto va a ser bastante interesante porque le va a permitir, por lo menos a una persona de tradición cristiana, le va a permitir entender que lo que nos parecemos con muchas religiones es algo querido por Dios y que no es problemático, sino que de alguna forma nos pone al lado de los demás, al mismo tiempo que nos separa. Entonces, decía, los puntos de partida y los temas problemáticos que ocupan a Mircea Eliade son el problema de la situación del hombre en el mundo, la necesidad que tiene el hombre de dar respuesta a las angustias que lo ocupan, y entonces también va a darse cuenta de cómo el hombre empieza a pensar en los por qué. Se pregunta el por qué de mi nacimiento, por qué me muero. Un mono jamás se va a detener a pensar en esto, pero la inteligencia intenta comprender aquello que está viviendo, y eso forma parte de sus preguntas. El gran problema de la realidad del dolor y el peso que tiene eso en la existencia, tocado también a través de la historia de las religiones, va a ser un punto de bastante interés. Y luego el tema de la inmortalidad, tema curiosamente presente en todas las religiones, y que también va a tener respuestas de su parte. ¿Qué es lo que va a darnos entonces Mircea Eliade? Una fuerte confirmación de los trabajos anteriores. Y todo lo que él haga va a ser enormemente aceptado por gente de distintas extracciones, sobre todo porque son, como decimos, trabajos de campo. Lo que presenta es una interpretación de los estudios que da el estudio de las culturas, no es una elaboración teórica. Y a través del estudio comparativo de las religiones, él va a dar mucha luz a algo que estaba también en pleno desarrollo, que es la teoría evolutiva de las religiones. Es decir, las religiones pueden estudiarse en gran medida como evoluciones de un pensamiento original que va enriqueciéndose también momento a momento. Y va a mostrar cómo el hombre aprovecha la manifestación de Dios a través de la naturaleza para conectarse simbólicamente a través de ritos que el autor va a estudiar a fondo. Entonces, el aporte de Mircea Eliade, por ejemplo, es decir, haberse ido muy hacia atrás en la historia, decía. Tenemos datos de depósitos óseos, sepulturas, lugares que podríamos considerar de alguna forma humanos, 2-3 millones de años antes de Cristo, lo cual nos permite conocer algo sobre la vida de aquellos primitivos humanos. Tenemos mucho más datos del llamado Mesolítico, 12.000 años antes de Cristo, donde ya empiezan
a separarse las acciones, las funciones dentro de la sociedad. Y entonces lo que va a encontrar ahí es cómo todas estas culturas ya desde el principio tienen una estructura que se podría llegar a describir de alguna manera, no se puede decir todo, ¿no? Pero todas ellas tienen la mirada hacia un pasado en el que encuentran de alguna forma un antepasado mítico. A veces ven a los dioses como sus antecesores, y ellos son de alguna forma descendientes de aquellas culturas. Y entonces van a tener una serie de relatos que los ponen en contacto con aquella realidad más allá. Las narrativas que me ponen en contacto con el más allá son los mitos. Y esos mitos van a incluir, por ejemplo, el origen del universo, el origen de la humanidad, el origen de los individuos. Cuando en un momento mucho más cercano empiecen a establecerse las ciudades y se establezca, o al revés, se establezca la agricultura, por lo cual empiezan a nacer las ciudades y la ganadería se hace un poco más estable, se enriquece enormemente todo el sistema de mitos y de ritos y empiezan a surgir temáticas como por ejemplo las preguntas sobre el sentido de la vida en el más allá. Se siente de alguna manera como una especie de solidaridad mística entre el hombre y la vegetación, algo que hoy se puede entender muchísimo más. Y se plantean eso como reflexiones acerca del sentido del nacimiento, qué es la muerte, la posibilidad del renacimiento. En este sentido, toda la religión oriental está plagada del sentimiento de la reencarnación, por ejemplo, ¿no? Son de este momento. Y luego un fuerte sentido de conexión entre la religión y el movimiento del universo. Las religiones van a estar profundamente atadas a los ciclos de la naturaleza, las estaciones, ¿no? La repetición cíclica de las estaciones, de nacimiento, florecimiento, fructificación, desarrollo y muerte para volver a salir cada año, van a ser un punto de referencia para todas estas construcciones míticas. ¿Qué es lo que va a encontrar de alguna forma en la tradición judío-cristiana que rompe con esa tradición y que lo pone en relación bastante asimétrica con las otras religiones? En la tradición judío-cristiana se va a producir una ruptura entre el modo de relacionarse con Dios y el modo de celebrarlo. En primer lugar, la tradición judío-cristiana es la primera que habla claramente de que Dios ha roto la trascendencia para elegirse un pueblo. Con ese pueblo ha hecho una alianza y le ha hecho promesas y lo ha acompañado a lo largo de todos los siglos. Cuando uno estudia las otras religiones y las relaciones que hay entre Dios y sus pueblos son radicalmente distintas. Basta meterse un poquito a estudiarlas para notar que la originalidad de la propuesta judío-cristiana es absoluta. No hay otra que tenga la misma estructura. Contra los dioses orientales concebidos como fenómenos cósmicos, el Dios de la tradición judío-cristiana es un Dios personal. A pesar de que los dioses de las otras tradiciones tienen nombres, no tienen la personalidad que tiene el Dios de Israel. Este es un Dios que se pone en contacto con la realidad, y entonces ya la misma realidad de la vivencia de la tradición judía, vamos primero a ellos, se pone directamente en contacto con Dios. Entonces la historia es el lugar donde se manifiesta Dios, ya no en la naturaleza. Es como que abre una cortina y dice, ese Dios que estás buscando detrás de la naturaleza, ese Dios soy yo. Y también separa al hombre del cosmos. Acá hay algo muy importante, veo que se me van a superponer los temas, que el hombre no pertenece al cosmos, el hombre no pertenece a ese ciclo que se repite constantemente, sino que hay una ruptura del ritmo cíclico de la vida. La vida del hinduismo, por ejemplo, es una vida cíclica que puede estar repitiéndose todo el tiempo entre nacimiento, muerte y renacimiento, reencarnación, y uno puede subir, por así decir, de nivel, pero se repite cíclicamente. La vida del judío y del cristiano después rompe con ese ritmo cíclico para entrar en un tiempo abierto, en un tiempo que es lineal, y entonces la libertad tiene un valor radicalmente distinto. Entonces, podríamos decir, conclusiones, que la religión pertenece a la humanidad como algo propio, único, constante, y que todas las culturas que llamamos humanas tienen una manifestación de lo religioso. Uno puede encontrarse
un enterramiento del Paleolítico y darse cuenta de que primero ese humano ha sido enterrado y que se pueden ver en el lugar, por ejemplo, unas piedras en la boca. Hay una simbología que trata de decirnos algo. A veces no sabemos lo que nos quiere decir, pero entendemos que todas aquellas realidades que conocemos como humanas tienen una manifestación que habla de algo más allá. El ser humano somos religiosos, decimos, incluso antes de ser Homo sapiens. Aún antes de tener una posibilidad de razonar sobre estas cosas, se encuentran en las instalaciones humanas arqueológicas elementos simbólicos, lo cual son de una enorme novedad, porque significa que antes incluso de razonar, el ser humano podía de alguna forma elaborar símbolos, como una primera aproximación al lenguaje. Entonces, la cuestión es que todo este recorrido está sobre todo para reseñar que la religión está presente en las culturas que hemos llamado siempre humanas y que están profundamente impulsadas a tratar de buscar algo más allá de nuestra experiencia, y que a pesar de que ha habido, sobre todo en los últimos 100 años, diría yo, un enorme interés en borrar la religión como algo ilusorio, como algo inventado, como algo, repito la frase que usaba la vez pasada de mi amigo Borges, ¿no? Telarañas de humo, en realidad hay una profunda inclinación a descubrir algo más allá y que tengo todo un espacio para ir estudiando cómo se fueron manifestando e incluso poder después explicarlos en nuestro momento de ahora. Para los que dicen eso, que la religión es un fenómeno problemático e inventado, justamente lo que hacemos es decir no, lo contrario, ¿no? Es decir, siempre el hombre ha tenido la percepción de una realidad absoluta más allá de él, lo sagrado, que está más allá de él, pero que se manifiesta en el mundo. Y por eso este mundo no vale solo lo que vale en la materia, sino que tiene un valor simbólico en el que yo, por ejemplo, veo a Dios detrás. Y entonces que la experiencia religiosa es algo que me enriquece enormemente y que me permite ponerme en relación con el mundo de un modo muy rico. La experiencia religiosa son los temas que van a estudiar estos autores. Para los que quieran ir más a fondo, termino esta primera parte con esta propuesta. Los que quieran leer más a fondo tienen en la página web el texto del Tratado de Antropología de lo Sagrado, que en los capítulos 1 y 2, sobre todo en el capítulo 2, trata con mucho más detalle y con muchos datos esto que acabamos de ver. Manuel, abrimos preguntas. en el caso del Islam, ¿se comparte, hay similitudes con la tradición judío-cristiana? Un autor de los más conocidos teólogos del Concilio Vaticano II, que tiene un profundo diálogo con todas las religiones. Entonces escribe un libro muy lindo que se llama Dios y nosotros, y construye una narrativa de lo que la humanidad ha ido diciendo sobre Dios. Y entonces, en el primer capítulo lo que hace es ponerse frente a las religiones, a lo que nosotros vamos a llamar, por una cuestión de nomenclatura, las religiones extrabíblicas o las religiones paganas, que es el nombre que le damos a aquellas religiones que no pertenecen a la tradición judeocristiana de la Biblia. Entonces, el objetivo de esta unidad es, a ver, ahí está, es tratar de entender qué son las religiones. Y este autor retoma la mayoría de los estudios que hemos visto antes, porque ya es posterior a ese momento, por lo cual él tiene toda la perspectiva de los estudios históricos anteriores. Después vamos a tratar de entender cómo se vive una religión, y vamos a ver rápidamente lo que son los mitos y lo que son los ritos, que eso va a ser muy interesante incluso para entender bien lo que es la vida cristiana. Y después vamos a detenernos sobre algunas propuestas de las religiones, tratando de ponerlas en común y ver riquezas de las religiones en general y después los límites que se notan en algunas de las propuestas. De alguna forma trata de responder a la pregunta que decías de alguna manera, Héctor, ¿son todas las religiones iguales? Yo creo que no, pero tengo también que detenerme a dialogar con ellas. Entonces,
Si yo tengo que decir qué es una religión, la religión es una expresión cultural de la toma de contacto del hombre con Dios o con lo sagrado. Diría con un autor contemporáneo que es un dispositivo cultural que me permite ponerme en contacto con algo que me trasciende. Hablábamos en la clase anterior de esa palabra trascendencia, algo que no está en mis coordenadas de espacio y de tiempo. Yo puedo, pero no me acuerdo quién era, Gonzalo, o no me acuerdo quién hablaba de la teoría de cuerdas, ¿no? Las cuerdas yo no las veo, pero pertenecen a mi dimensión, yo puedo estudiarlas. En cambio, lo sagrado trasciende, está más allá de mi posibilidad de experimentarlo. Y entonces, la religión de esa realidad que yo compruebo que yo percibo que está más allá, puedo llegar a ponerme en contacto con ella a través de una serie de creaciones culturales que me ponen en contacto. Ya vamos a ver que eso también es bastante limitado como explicación, ¿no? Entonces, cuando yo diga religiones paganas, con todo respeto, estoy hablando de las religiones extrabíblicas, que no pertenecen a la tradición judío-cristiana. Y entonces, ¿qué son las religiones paganas? Y esto lo aceptaría cualquiera de ellas. Son elaboraciones humanas, simbólicas, que tratan de poner al hombre en relación con Dios a través de lo que observa, de la naturaleza en toda su riqueza, y después se van construyendo relatos que se van transmitiendo y que tratan de explicar cómo se puede leer a Dios en la realidad. Es un esfuerzo del hombre por conectarse con lo que está más allá a través de acciones simbólicas. Entonces, el tema es que para muchos hoy las religiones no se diferencian demasiado, porque uno puede encontrar, también con estos estudios, que hay enormes analogías, hay grandes parecidos entre los ritos de distintas religiones, y hay incluso puntos doctrinales que son coincidentes. Para los judíos el Dios es uno, para los musulmanes el Dios es uno, para los cristianos el Dios es uno. Y pará de contar, porque el resto de las religiones son casi todas más o menos politeístas. ¿Hay entre las religiones un elemento común que se va desarrollando? Hay una teoría bastante desarrollada, una teoría evolutiva de las religiones. Habrán visto ya en la página, subí una especie de explicación de uno de estos autores que intenta ver cómo fueron naciendo unas religiones de otras, ¿no? Entonces, ¿el cristianismo se puede incolumnar dentro de esas evoluciones? Hay muchos elementos que sí, no hay problema en considerarlo de esa manera. Sin embargo, son bastante llamativos los datos que de estos estudios ponen en evidencia que el cristianismo, la tradición judío-cristiana, no es una tradición más, porque el modo en el que se viven esas convicciones son bastante distinguibles de las otras, ¿no? Ahí tienen un posible mapa de un autor muy concreto, como Davis, en el que, si se fijan dónde está el cristianismo, lo vamos a tener por acá, por ejemplo, el catolicismo, ¿no? Bueno, esta es una posible explicación de posibles evoluciones. Si originalmente había una creencia originaria que era de tipo panteísta, después se va diversificando en otras que seguirán siendo de alguna forma panteístas, que se transforman en politeísmos, y otras que se van, según ellos, abandonando el politeísmo para quedarse en un único Dios, que van a ser los judíos, y a partir de ahí el cristianismo sería solamente una posibilidad más. No hay problema en ver este tipo de construcciones, y las vamos a poner en entredicho, criticándolas, porque no terminan de decir todo lo que tienen que decir. Entonces, el cristianismo y el judaísmo se desprenden teniendo muchos elementos comunes que se pueden aceptar. Lo que distingue claramente la tradición judío-cristiana es una intervención de Dios trascendente en la historia. Esa frasecita lo resume bastante bien. Es la introducción del hombre en un terreno radicalmente cerrado para él. Es decir, Dios abre su misterio y lo comunica. Lo vamos a ver en la próxima clase cuando hablemos de la revelación, que significa justamente que lo que hace Dios es mostrarse, se revela, le quita el velo a la oscuridad que nos separaba de Dios.
Justamente lo que va a hacer un autor como Romano Guardini, que ha hablado mucho de estos temas, es diferenciar lo que son las religiones de lo que es la revelación cristiana. Algunos autores, por ejemplo, dicen que el cristianismo no es una religión, porque no es una construcción cultural que trata de ponerme con el más allá, sino que es Dios, desde el más allá, el que se mete en la historia y me dice lo que tengo que hacer. Y me explica quién soy. Por eso que puedo considerarlo como ni siquiera una religión, pero creo que es una distinción semántica que podemos dejar de lado. Uno puede comparar las religiones, por ejemplo, desde las experiencias religiosas. Van a ser más ricas las religiones que tengan experiencias religiosas más ricas. Y el autor de este, me gusta cómo este autor dice, la vida de un Buda, de un Mahoma, de un Zaratustra, yo a Mahoma lo pondría más entre paréntesis, porque a su historia la conocemos y es bastante más problemática. Un Confucio, son personas de una profunda espiritualidad. Y uno lo puede comparar con el profeta Isaías o con San Juan Bautista, por no hablar de compararlo con Jesucristo, y entonces puede sacar elementos. Un cristiano de hoy, delante de Buda, parece un paganazo que vive como un animalito. Y sin embargo, la religión cristiana sigue siendo una propuesta que no depende de cómo puedo yo llegar a vivirla, sino de la riqueza de su origen. No somos grandes, otra vez Guardini, no somos grandes personalidades religiosas, somos sencillamente servidores de la palabra, una palabra que nos viene desde afuera. Dios que hable su trascendencia se acerca a nosotros y se pone en contacto con nosotros. Fíjense, traté de resumir acá, lo leo rápido, que es un poco cargoso, pero lo leo. Dice, por su fe, estos son afirmaciones de Elíade, ¿no? Cuando separa a la tradición judio-cristiana del resto. Dice, por su fe monoteísta, el fiel se sitúa en presencia de un Dios personal que interviene en su vida y en la historia, actúa en la historia, lo que distingue su experiencia religiosa de la de un budista o de la de un hindú. Elíade ha insistido en la novedad que el mosaísmo, la religión de Moisés, representa, con su énfasis en la fe en Yahvé, Dios trascendente, que ha elegido un pueblo, le ha hecho promesas y ha concluido con él una alianza. Esta revolución monoteísta, profética y mesiánica se realiza contra los dioses orientales, concebidos como poderes cósmicos. Yahvé es un Dios que se revela en la historia. Los profetas valoraron la historia y descubrieron en ella un tiempo lineal. Basada en la revelación divina, la fe del Homo religiosus de Israel se articula sobre una teofanía divina, acontecimiento histórico y presencia activa de Yahvé. Es decir, Dios guía en concreto el caminar de un pueblo concreto en un momento preciso de la historia. Y no se va a volver a repetir cíclicamente después, sino que es una acción concreta de Dios en la historia de los hombres. A esta revolución sucede la encarnación de Dios en Jesucristo, hierofanía suprema y teofanía única, pues la historia misma se transforma en teofanía. El amor religioso se había reconocido lo sagrado en sus manifestaciones cósmicas. Ahora en Jesucristo, Dios se manifiesta encarnándose en el hombre. Es el fin del tiempo mítico y del eterno retorno. A través de la Iglesia, Cristo continúa presente. Es la nueva alianza que implica una variación del hombre y de la historia. Sí, Analía. Yo cuando leía quería entender esto de la teofanía y la hierofanía que mencionabas hace un rato, Sí. y ¿cuál sería la diferencia entre la teofanía que, digamos, que es parte de la religión católica o cristiana y lo que consideraban, por ejemplo, los egipcios, como que el faraón era de alguna manera Dios? Porque de alguna manera es como una encarnación también, pero entiendo que no es lo mismo, ¿no? Efectivamente. Porque si vos estudiás la manera en la que ellos mismos creían lo que vivían, te vas a dar cuenta de que el dios Ra, por ejemplo, para ellos, ojo, una cosa es, por así decir, lo que es la fe del pueblo leída desde nuestras categorías. Pero ellos, cuando estaban adorando a Ra, de nuevo, a veces uno puede tener el pensamiento un poco ingenuo que un germano
que se postraba delante de un árbol, adoraba el árbol. Lo que hacía el germano era postrarse delante del árbol, que para él era una manifestación de una fuerza que estaba detrás. Entonces, el egipcio lo vive de la misma manera. Hay muchos datos de las religiones egipcias, y para empezar son oscuras. Los dioses, es decir, el Tutankamón famoso lo imponen después de haber matado al antecesor, que quería proponer un dios bueno y único, y lo barrieron de la historia, porque estaba lleno de... Es decir, ellos ven manifestaciones de un dios que no entienden detrás del sol, y lo ven a través de una manifestación cíclica que después sí parece que se hace hombre, pero el modo en que conciben al Dios encarnado en el faraón, cuando uno lee cómo lo consideraban, no es lo mismo que la encarnación del único Dios todopoderoso en la figura de Jesucristo. Los griegos están llenos de dioses que parecen hombres y se hacen hombres, pero nunca son de la potencia, la claridad y la transparencia con que el cristiano percibe que Cristo es Dios encarnado en la historia. Entonces, esto ya es alargarnos un poco peligrosamente, ¿no? Pero vamos, comparaciones, ¿no? Religiones paganas, la idea de un antepasado mítico, religión cristiana, una historia de Dios con los hombres. Unida a los mitos cosmogónicos para los paganos, en cambio, Dios habla de la revelación, de la creación. El cosmos es un fruto de la acción de Dios. Se llama desacralización de la naturaleza. Yo ya no le tengo miedo a los truenos. No hay dioses detrás, ni hay monstruos ni demonios en el mar, sino que son criaturas de Dios. Todo el mundo cíclico es cambiado por una bendición de Dios. No es la naturaleza que da vueltas, sino que Dios me bendice en cada una de esas. Es el único Dios que interviene en cada historia, y si se repite cíclicamente, se repite la naturaleza, no mi vida. El sentido de mi vida es unirme con ese Dios, que es un Dios personal, muy distinto de los dioses de las otras realidades, de las otras religiones. Valores que están presentes, la sacralidad femenina y maternal, algo que aparece en el Neolítico, por ejemplo. Era la mujer como una especie de santuario de Dios. En la revelación judio-cristiana, el hombre y la mujer creados juntos a imagen de Dios. Eso es todo un dato de absoluta novedad. El misterio del nacimiento, la muerte y el renacimiento para los antiguos, que va por la línea de las intuiciones, en la revelación cristiana yo entiendo con precisión lo que es el origen de la vida, el sentido de la existencia y mi llamada a una resurrección futura, de la cual tengo conocimiento. Entonces, las religiones antiguas, me centro en las neolíticas, que son, por así decir, las más ricas, es una religión cósmica centrada en la renovación periódica del mundo, mientras la religión cristiana, que entiende cómo funciona ese mundo del mismo modo que los neolíticos, lo pone en relación con un Dios concreto, que en un momento concreto entra en la historia, y me acompaña a partir de entonces. Eso es de modo esquemático lo que distingue la tradición judio-cristiana de las tradiciones paganas, ¿no? Ahora vuelvo al autor que nos ocupa, a Jean Danielou. Entonces él se pregunta, ¿no? ¿Cuál ha sido la comprensión que la Iglesia ha tenido desde el principio de las religiones paganas? Al principio era enormemente crítica. Creo que tiene mucho que ver también con la novedad que estaban proponiendo, y entonces veían a las religiones paganas como lugares de los demonios, francamente. Es decir, como cosas que distraían de la verdadera concepción del hombre como hijo de Dios. Y entonces despreciaban radicalmente a las religiones paganas. Hay un famoso autor del siglo XIX-XX, Karl Barth, un teólogo evangélico, que incluso criticando algunos modos de vivir el cristianismo dice que todos los dioses son ídolos forjados por el hombre adorándose a sí mismo, que deben ser destruidos. Él incluso decía, era protestante, muy crítico de los racionalismos, y él decía que muchas ideas que tenemos de Dios no son Dios, sino que las ideas que nosotros nos hacemos. Hay que purificar incluso nuestra imagen del Dios cristiano. Es un autor muy leído y que entra en contrapuntos con Ratzinger muchas veces, ¿no? El posterior, ¿no?
Entonces, actualmente la Iglesia es mucho menos negativa, y se anima a mirar a las religiones tratando de descubrir los elementos positivos y negativos, incriticables, que hay en todas las manifestaciones, porque descubre que detrás de cada religión hay una ansia, un deseo de encontrarse de alguna forma con Dios. ¿Por qué? Padre, Sí, adelante, Juaní. disculpe, le hago una pregunta. Cuando uno dice posición antigua y la posición actual, antigua, Concilio Vaticano II, te diría. Hay un cambio radical ok, a mediados del siglo pasado, a pesar de que ya venía gestándose desde hace muchos años antes. Es decir, por ejemplo, en el medioevo ya hay diálogos bastante profundos de cristianos con, por ejemplo, el Islam. ok, Pero esta comprensión, yo diría que sobre todo es un fruto del siglo XX, es decir, fijémonos que las religiones tienen valores. Entonces, no voy a dejar de criticarlas, pero lo voy a hacer rescatando lo que tienen de positivo, porque tienen valores positivos. ¿Ok? ok, gracias. Esto, por ejemplo, se encuentra ya al principio, cuando, fíjense lo que escribe San Lucas en palabras de San Pablo, en los Hechos de los Apóstoles. Dice, Dios ha dejado que los paganos sigan su camino, pero nunca ha dejado de hacerse presente, esto también para Héctor, ¿no? En medio de ellos, dándole las lluvias y las estaciones fecundas. Es decir, el mismo San Pablo se da cuenta de que detrás de los cultos cósmicos hay un valor, y entonces de alguna forma pueden mirarlos con respeto. Entonces, cuando uno mira las historias de las religiones, o mejor, los historiadores de las religiones, uno puede ver que, leo, ¿no? Pueden parecer la expresión de una superstición degenerada, pero con mucha frecuencia son manifestaciones de una religión auténtica, que no saben cómo expresarla, pero son capaces de ver a Dios detrás de los ciclos del sol, ver la fuerza de Dios detrás de una tempestad, ver la firmeza de Dios detrás de una roca sagrada, ver la fuerza de Dios detrás de la vida de un árbol, y uno puede descubrir manifestaciones de un poder misterioso detrás de la naturaleza. Las hierofanías de Mircea Elíade, de las que hablábamos antes. Entonces, a la hora de explicar algunos autores cómo hay elementos comunes en las religiones, cómo hay elementos positivos en otras religiones, una vieja teoría del primer cristianismo intelectual, podemos hablar del siglo IV, pero incluso hasta el siglo XIX está presente, es decir, que todas las religiones tienen algo de verdadero que nos pertenece a nosotros de la tradición judío-cristiana. Y entonces en algún momento de la historia han tomado valores nuestros. Un estudio más profundo nos permite decir que no es así. Nunca conocieron la tradición judío-cristiana. Y sin embargo son capaces de llegar a valores a veces comunes. No se puede hablar de que las cosas comunes derivan de una única religión primitiva. Esto para que se hagan una idea, en el siglo XIX, una serie de autores empezaron a tratar de mostrar cómo la revelación primitiva, piensen ustedes en Adán y Eva, piensen en Noé, piensen en Abraham, se fue expandiendo con la humanidad y deformándose de distintos modos. Entonces ellos decían, lo que tienen en común es porque tenemos todos la misma raíz. Eso la historia de las religiones me dice que no. Es decir, que es mucho más explicable por lo que decíamos de la antropología que por una filiación histórica propiamente. Ya, como dice, tomo ahora textos del Antiguo Testamento, Dios se ha mostrado a través del mundo natural. Es decir, todo esto de los ciclos cósmicos, del movimiento de las estrellas, de las manifestaciones naturales, ven a Dios que está detrás acompañando. Incluso en la tradición judía, Dios acompaña a través de las lluvias, por ejemplo. Incluso en el Antiguo Testamento hay personajes con los que Dios habla que no pertenecen al pueblo judío. Un Job, por ejemplo, puse algunos nombres ahí, ¿no? La reina de Saba, Melquisedec, que no, todos personajes bíblicos no pertenecen al pueblo de Israel, y sin embargo Dios les habla. Entonces hay que dejar abierta la posibilidad de que Dios les haya hablado a otros pueblos en otros momentos. En el Nuevo Testamento está mucho más claro. En la Carta a los Romanos, por ejemplo, o en los Hechos de los Apóstoles, se ve cómo los cristianos creen profundamente que Dios ha hablado a través de los tiempos, a través de lo visible.
Dios invisible se ha hecho conocer a través de lo visible, por ejemplo, a través de la naturaleza, por ejemplo, a través de la conciencia moral. ¿Por qué un cristiano del siglo IV podía sentirse enormemente comprendido por un pagano estoico del pueblo romano? Porque hay valores que la conciencia descubre poniéndose en contacto con Dios. Antes de hablar por Moisés, Jesucristo, antes de hablar por Moisés y Jesucristo, Dios habló por primera vez a los hombres a través del cosmos y de la conciencia. Es decir, que Dios ha podido manifestarse de modo distinto y no tenemos ningún problema en ese sentido. Entonces, veamos un poquito, ¿qué conocimiento de Dios alcanzamos a través de las religiones paganas? ¿Y qué puntos oscuros presentan dentro de esa visión que criticamos? Es lo que vamos a ver ahora, haciendo una agrupación de las grandes religiones de todos los tiempos. Lo primero, en positivo, es que el cosmos, para todas las religiones, adquiere una dimensión simbólica. La fuerza, el calor del sol, la luz del sol, me hablan de lo sagrado que está detrás. Yo veo a Dios detrás de manifestaciones visibles. Algo de Dios se ve detrás de cada una de las bellezas de la naturaleza y de las riquezas de la naturaleza. Como dice este autor, dice, hay una revelación, es decir, Dios se muestra a través de la analogía del ser. Palabra técnica, pero lo que quiere decirme es que, viendo las cosas que son, yo puedo ver el origen de aquellas cosas que son y puedo saber algo de Dios. Como puedo conocer, yo veo un cuadro de Miguel Ángel y si no lo vi antes, puedo decir, este cuadro es de Miguel Ángel, porque reconozco la mano del artista. Yo veo esa figura que tengo delante y no tengo que ser un especialista para decir, eso es una representación egipcia, porque veo la mano que hay detrás. Esa deducción que puedo hacer, la puedo hacer también mirando la naturaleza. Entonces, todo el conocimiento simbólico que acompaña a las religiones no es algo arbitrario, no es algo irracional, sino que trata, es decir, el asimilar, por ejemplo, la luz del sol con la luz de la inteligencia y del conocimiento, la oscuridad con la muerte, tienen significados que son bastante ricos, tienen valor nociológico, me permiten conocer algo de qué soy y me muestran algo real. Dios que vence las tinieblas. Esto me está diciendo que Dios es más poderoso que la realidad en la que me muevo. Y detrás del fuego, detrás de las tinieblas, el rocío que cae sobre los campos en la mañana y entonces me permite el crecimiento de la vegetación. Dios que me bendice en el camino de la vida y me acompaña. Es decir, que hay una relación objetiva entre el símbolo y lo real. Esto es uno de los grandes trabajos de Mircea Eliade, de ver la racionalidad de las hierofanías, ¿no? Ejemplos. El tema del cielo. Oceanía, China, India, Irán, Grecia, incluso en América. Es un lugar de Dios. Es algo que es al mismo tiempo móvil e inmóvil. Siempre igual y que me sirve como guía. Las estrellas en el firmamento. Siempre moviéndose de un modo tal que me permiten navegar en lugares desconocidos sin perderme. El lugar del sol. Multitud de religiones y de culturas han tenido el sol como punto de referencia. Otros símbolos, como la roca, por ejemplo. La roca es poco conocido, pero es uno de los símbolos más lindos de Yahvé en el Antiguo Testamento, porque es el lugar firme donde me puedo apoyar. Todo el resto se mueve, pero Yahvé, la roca, es mi punto de apoyo. Entonces, cuando me acerco a esas hierofanías, a esas manifestaciones, me doy cuenta de que de alguna forma Dios está en el mundo, de que Él es el fundamento de mi prosperidad y de mi posibilidad de vida. El hombre como parte de ese todo tiene algo divino y son todas deducciones que las religiones van haciendo incluso todavía sin la revelación. Son puntos comunes a los que podemos llegar. ¿Qué pasa con el mundo de los muertos? Acá sí que los conocimientos que tiene la cultura son sobre todo de proyección. Y el mundo se presenta para todas las culturas paganas como un lugar bastante problemático. Pero el cristianismo, por ejemplo, se anima a mirar la muerte sin miedo, con esperanza.
Y esa visión es bastante más rica que las que pueden proponer incluso las grandes tradiciones orientales, que son bastante turbias. A veces uno no las conoce, pero verdaderamente yo agradezco al Señor de no haber caído dentro de la tradición hindú, porque es bastante deprimente. Entonces, esa relación entre Dios y la humanidad se realiza a través de dos elementos que vale la pena mirar un poquito. Uno es el del mito. ¿Qué son los mitos? La narrativa que yo creo para tratar de explicar la relación entre Dios y el mundo. Los grandes mitos son esos, los mitos griegos, los mitos sajones, los mitos bálticos, y el rito son una serie de acciones simbólicas que operan el mito, es decir, me ponen en contacto con el mito. Esa frasecita de ahí abajo, poner en contacto con Dios, el rito pone en contacto con Dios, es algo que puede enriquecernos muchísimo la comprensión de los sacramentos, por ejemplo. Porque mientras para un pagano el rito es una acción simbólica que me acerca de alguna manera y me conecta con mi mito, yo sé como cristiano que los ritos cristianos, los sacramentos, me ponen en real contacto con el mito con mayúscula, que es Jesucristo. Todas las religiones tienen arquetipos pasados, se basan en personajes de la antigüedad y a través de los ritos yo lo que hago es repetir los movimientos de aquellos héroes o dioses y a través de esos arquetipos yo me pongo en contacto con los dioses que tengo hoy delante. Y entonces, ¿qué son los mitos? Un conjunto de arquetipos primordiales que de alguna forma me sirven de inspiración para lo que yo tengo que hacer. Marte y su lucha en el seno de los dioses inspira la vida de los guerreros de la Roma clásica. Lo mismo en todas las culturas. Por ejemplo, los relatos de los griegos no son simplemente cuentitos, sino que son la construcción de una conciencia colectiva para actuar de un modo ordenado según los ejemplos que nos dan los dioses, que para los griegos era también bastante problemático, porque los dioses eran traicioneros, eran inestables, eran ambiguos. Cuando uno mira los mitos antiguos, ahí puse algunos nombres, podrán leerlos después, ¿no? Es decir, las tradiciones australianas arcaicas hablan de un huevo primordial que es el origen de toda la realidad. Y entonces, de alguna forma ven que Dios es el creador de todo lo que tenemos. Cada una de las tradiciones religiosas me van distintas cosas. Son no explicaciones exhaustivas de lo que sucedió, sino ideas que me inspiran para saber quién es Dios en los ritos paganos y en los mitos paganos, y quién soy yo delante de Dios y qué puedo hacer yo para ponerme en contacto con ellos, ¿no? Piensen, por ejemplo, en los ritos de los cultivos de la tierra, libaciones que se hacen sobre el terreno antes de la cosecha. Ahí tienen delante una representación pictórica de cacerías. Son representaciones simbólicas que al mismo tiempo son oración a los dioses para que la cacería me sea favorable. El danzar alrededor de un tótem, los que somos más viejos y vimos muchas películas de cowboys, nos acordaremos de los indios que antes de ir a la batalla se ponían a bailar alrededor del tótem, como una manera justamente de que la batalla que hacían de modo simbólico en ese momento fuera bendecida por el Dios en la hora de la batalla verdadera. Eran oraciones que me permitían ponerme en realidad con los dioses. La cantidad de elementos simbólicos que hay en las sepulturas de todos los siglos, de todos los tiempos, de todos los pueblos. Es riquísima. La tumba de Tutankamón, que se acaba de cumplir ahora un aniversario de su descubrimiento. Acompañar la muerte con una serie de invitaciones a la vida en el más allá. Todo eso es de una enorme riqueza. Lo que va a suceder con la visión cristiana de esas realidades es que son cosas muy lindas, pero no son más que un reflejo pálido de todo lo que Dios después me va a decir. Estas suposiciones y deducciones que tienen las culturas, Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento me la va a abrir a una nueva comprensión y me va a dar un conocimiento enorme.
En el artículo, en el capítulo este que les grabé ahí, van a ver algunos autores que tratan de hacer paralelismos entre culturas paganas y la revelación cristiana. Hay varios nacimientos virginales que se los compara con el de Jesús de la Virgen María. Hay aparentemente varias resurrecciones. Uno puede ver en la cultura griega la constante resurrección de Dionisio o de Adonis. Hay una autora muy perceptiva de la riqueza cristiana, a pesar de que era bastante también complicada relacionándolo con lo que ella sabía del paganismo, que era mucho, y va a hacer comparaciones entre la viña de Dionisio y la cruz, por ejemplo. Un autor como Carl Jung, un psicólogo especialista en la simbología, que trabajó mucho con Mircea Eliade, va a hablar de la Virgen y del eterno femenino, como que la Virgen es un invento nuestro, que en realidad responde al deseo del eterno femenino, que si uno va a encontrar muchas veces paralelismos, no hay que tenerles miedo, porque cuando uno los estudia despacito, se da cuenta de que hay una gran diferencia entre esos paralelismos y el verdadero contenido de la revelación judio-cristiana. Esto verdaderamente... Perdón, padre. Sí, adelante, Pavo. No, te sigo hablando, me surgió una pregunta de estas manifestaciones que usted nombraba, ¿no? Sí. No sé si me estoy adelantando, pero es como que en las religiones paganas no está esa trascendencia, entonces identifican esa fuerza de la naturaleza con el mismo Dios muchas veces, y no es una acción de Dios a través de la naturaleza. Me parece, no sé, me da la sensación, por eso hay como una diferencia cualitativa Sí. entre estas manifestaciones en el paganismo y en la Sí. religión cristiana. ¿Es así? Sí, eso es así, y lo vamos a decir de modo definitivo cuando hablemos de los sacramentos, pero va respondido en cierta manera cuando hablamos de los ritos paganos como construcciones humanas de tipo simbólico que tratan de ponerme en contacto con la realidad de lo divino, cuando yo entiendo la religión cristiana como el Dios que se manifiesta y me da los instrumentos que me permiten verdaderamente ponerme en contacto con Él. Me encantó cómo lo pusiste vos, en el sentido de que, ¿cómo lo dijiste? ¿Vas a repetir? Es decir, ¿pierdo la trascendencia o me apodero de la trascendencia del gesto? Claro, yo les digo que en el paganismo lo que hay es una inmanencia, o sea, en el mismo Permanencia. objeto, Ok. con esa fuerza, identifico al Dios. Sí. De todos modos, pensá en psicológicamente vivido como trascendencia. Es decir, ellos perciben lo sagrado, diría Rudolf Otto. No saben cómo llegar, y yo desde este lado me doy cuenta de que no son capaces de romper esa trascendencia, por lo cual se quedan en la inmanencia de un mundo que ellos operan a través de ritos. Pero psicológicamente para ellos es responder a una fuerza que los proyecta más allá de la inmanencia. Es decir, estoy tratando de rescatar lo positivo que tienen. Pero efectivamente yo diría desde este lado que son ineficaces, salvo más allá de lo simbólico. Puedo, Sí, cuando decís operan, específicamente, ¿a qué te estás refiriendo? yo bailo alrededor del tótem agitando una lanza y le pido al dios de las cacerías que me consiga una presa. Quiere decir que estoy pidiéndole a Dios que haga realidad lo que yo estoy haciendo ahora de modo simbólico. Quiero obtener algo. Con el gesto opero aquello que quiero lograr. Por eso que ponía las dos palabras. Decía, opera el rito, opera el mito. El rito me pone en contacto con el mito. ¿Ok? Pero no significa que esperan que suceda Verdaderamente esperan que suceda. Lo que habían necesariamente comentado porque ellos lo hacen, no es como algo supersticioso. Sí, pero es el poder supersticioso. de que suceda viene sí. Sí, sí. No, acá, retomando la pregunta antes de Gustavo, es, para mí, a ver, el rito pagano es una acción simbólica que ellos esperan que los ponga en contacto con el producto que quieren obtener. Después yo si me pongo malo de mi parte, digo, si consiguen es de casualidad o porque además tienen una técnica de cacería que es buena. Pero ellos ven
y viven psicológicamente la ayuda del Dios que va a acompañarlos en la cacería. Entonces yo me quedo en la riqueza de una vivencia religiosa que es pobre, inmanente, como decía Gustavo antes, y que verdaderamente no es eficaz, pero que yo la vivo como que me conecta con mi mito. No es un botón que yo aprieto y funciona, sino que Claro, eso. O es sea, una ¿qué acción diferencia de...? simbólica, es una Sí, acción simbólica que después puedo decir, si Dios no me dio la presa, será porque está enojado con nosotros, por ejemplo. pero no es como lo mágico, porque estaría como el que Justamente la cree palabra que puede... Sí, sería eso, sería una magia, pero no eficaz absolutamente. Yo lo puedo llamar magia también, porque es acciones simbólicas que tratan de poner en funcionamiento fuerzas oscuras. Oración del cuerpo. Yo quiero rescatar la parte positiva de alguien que, viendo que necesita de la bendición de Dios para comer, reza antes de salir a cazar. Y entonces, delante de lo divino, con un sentimiento de admiración, trata de ponerse en contacto con él. Después, desde la antropología de las religiones, yo lo miro como que ellos lo viven de un modo enormemente religioso. Si funciona o no funciona es otro problema. Entonces decía, los ritos paganos son multitud, los ritos cristianos 7 sacramentos, son pocos, bendiciones, lugares, también tenemos otros ritos que no son propiamente los sacramentos, ¿no? Los ritos paganos, incluso en distintas religiones, en las mismas religiones, tienen diversas interpretaciones. Los ritos cristianos tienen un significado muy preciso, cada uno de los sacramentos. Para los ritos paganos hay una imitación de gestos arquetípicos. Fíjense ustedes que para celebrar la misa, un sacerdote imita los gestos arquetípicos de Jesucristo en la última cena, pero es un hecho puntual y concreto, que yo repito cada día cuando celebro la misa. No es un hecho en sí mismo cíclico, sino que es el recuerdo, la memoria de un hecho concreto ocurrido en un momento preciso de la historia. Mientras que los ritos paganos son repetición de ciclos, lo cristiano se dirige, en el caso de Jesucristo, a la resurrección puntual de Jesucristo, a la intervención concreta de Yahvé de Dios con Abraham, momentos históricos reales y concretos y puntuales. Otra cosa típica de los ritos paganos es que tienen que ver con bienes materiales, con favores materiales y con cosas de esta vida. La naturaleza, la preservación de la naturaleza, la seguridad personal o familiar, el mantenimiento de la raza, mientras que los ritos cristianos me hablan de una unión, acá puse afectiva, podría poner también efectiva con Dios, y sobre todo lo que pide son bienes espirituales. También puede pedir bienes materiales. Y después que lo que rompe radicalmente el hecho cristiano y el judeo cristiano es que mientras la antigüedad, como bien percibía Nietzsche, vive en el eterno retorno de la igual, cuando yo percibo lo que es la religión cristiana, la revelación y los ritos que vivo, se me abre una historia lineal. No estoy condenado a repetir siempre las mismas cosas, sino que se me abre el futuro y la libertad humana tiene un verdadero lugar que no tiene en las otras tradiciones. Esto es algo que hay que rescatarlo, me parece, porque es de una riqueza enorme. Algo que también está en las otras religiones es el misticismo. ¿Qué es el misticismo? Es el camino por el cual yo me uno con mi Dios. Y entonces podemos ver todos los caminos de las religiones paganas, el Bhakti indio, la Eusebia griega, la Pietas romana, que era una actitud interior que me abre a la acción de Dios. La oración de un romano a sus dioses, ¿es verdadera unión con Dios? Yo lo que diría es que Dios responde a la buena conciencia de ese hombre haciéndole entender que su oración es agradable. El único Dios trino le responde al corazón de un indio piadoso tratando de llevarlo a la verdadera luz y lo llevará de una manera u otra a la verdadera revelación. Pero lo que para los paganos muchas veces depende de, esto no lo puse acá, depende de una serie de prácticas
Por ejemplo, el misticismo hindú está fuertemente, el budismo, por ejemplo, marcado con prácticas durísimas de penitencia. Y entonces a través de técnicas logran ponerse en contacto con puntos suspensivos. Eso no lo voy a tocar ahora. En realidad toman conciencia de ser parte de un todo, un budista. Se ponen en contacto con un Dios que para ellos es la realidad. En realidad, perdón, el budista es pagano, perdón, un hindú, por ejemplo, ¿no? A través de técnicas se ponen en contacto con Dios. El cristiano es distinto, porque el cristiano es un yo que se pone delante de un Dios que lo invita y es Dios el que le dona la posibilidad de ponerse en contacto con él. Entonces, gran diferencia, sobre todo de los panteísmos, es la de decir, el Dios, vamos a los hindúes, por ejemplo, un todo del que yo formo parte, y entonces a través de una práctica de tipo ascético, yo me pongo en contacto con esa realidad que es un yo más que un yo. Como dicen los hindúes, es darte cuenta de que tu yo no es un yo, sino que sos parte de un yo más grande. Lo que tienes que hacer es perderte en ese yo donde dejas de ser vos mismo. Sos parte de algo más grande. Y entonces es la pobreza de una piedad que te deja dentro del mundo. En cambio, el yo cristiano permanece siendo un yo delante de un Dios que se me presenta como un yo. Y es un don que Dios me da, por así decir, el de revelar su rostro. Un Dios escondido que abre el límite que me separa y Él se muestra y me permite ponerme en contacto con Él. La religión, la mística pagana es sobre todo una técnica y la mística cristiana es sobre todo un don de Dios que me permite ponerme en contacto con un ser personal que se me muestra, ¿no? Bueno, yo me quedaría acá porque ya es la hora y dejo simplemente presentado lo que voy a tratar de presentar en la próxima clase. Si quieren, intenten leer el capítulo ese de Daniel Wu, que puede llegar a ser un poco denso, pero que puede ser interesante después de esta explicación. Yo creo que puede ser bastante más comprensible. Y listo, entonces, algo que me parece importante